Desde que llegué al Amazonas tenía una idea, y es que me tenía que adentrar en la selva, pero no de día, de noche. En este momento vamos a empezar a embarcar para empezarnos a entrar. Ya está empezando a atardecer, a caer el atardecer en el Amazonas. Nos esperan cosas brutales. Yuma, nuestro guía número 1, y Guaque, nuestro guía número 1 también. Número 1, es verdad. Aquí no hay primero ni medio, o sea, no hay ni uno ni otro, todos somos acá. Esta vida, señoras, en esta vida nadie sabe nada, porque cada vez que pasa aprendemos un poquito más. Decían mis ancestros. Acá al frente tenemos una isla que se llama Ronda, al otro lado tenemos otra isla que se llama Rondiña, Perú. La mitad entre estas dos islas es la frontera entre Colombia y Perú. Es muy importante que si van a andar el Amazonas siempre vayan con un guía, no se adentren a estos lugares solos, porque esto tiene vida propia literal, nadie domina acá, solamente la naturaleza tiene la ley. Empieza a sentir emoción, impresionante. Nos vamos a adentrar donde no hay un fin, para allá vamos. Cosas iguales, siempre es diferente, pero siempre nosotros nos conectamos con la naturaleza por medio de nuestras historias. Protejan de todos los peligros que existen. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, entrando en ella, pedir permiso y el respeto que debemos de tener por ella para que nos proteja de igual manera. Nosotros respetamos la naturaleza, ella misma se encarga de proteger. Uy, me hundió la cabeza, ya va a salir más abajo, ya la colita ya. ¿Qué puede bajar? Vamos con la tangarana ahí. No, voy a rama que está atravesada que tiene una hormiga que anda aquí. Tiene hormigas que se llaman tangarana. Es una hormiga que te pica y te va a doler mucho. Pueden pasar 2 días, usted vuelve y siente la rasquiñita y se reactiva el dolor. Cuenta la historia que la selva era, es y seguirá siendo muy peligrosa si nosotros no la respetamos. Yo no podría llegar a tu casa y meterme a tu casa sin que usted supiera quién soy yo. Lo mismo es la selva. Si nosotros no pedimos permiso y no la respetamos o no creemos, ¿sí? Nosotros como indígenas creemos en lo nuestro, creemos en el Ser Supremo, creemos en la naturaleza. Si nosotros no creemos, cualquier cosa nos puede suceder, cualquier cosa. La selva están todos los animales, todo el tiempo somos observados por ella, por medio de esa energía que conecta del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, por medio de los árboles. Si entramos a la selva sin permiso, a la madre tierra, la Pachamama guardiana de la selva, para que limpie nuestro camino donde vamos a dar cada paso. La selva nos recibe con los brazos abiertos. Después de pedirle permiso a la selva de poder entrar en ella, Tanto la selva como el mar, estos dos mundos naturales aún faltan por descubrir. Sus especies. la selva es todo un misterio. Cada vez que pasan los años encuentran más especies distintas de arañas, serpientes, ranas venenosas. Pues para nosotros, como somos de acá, digamos, mirarnos una anaconda, un jaguar, un perezoso, normal, ¿cierto? Sí, pero o sea, una anaconda para ustedes es completamente normal. Normal, pero ya de pronto, dependiendo del tamaño, porque aquí hemos encontrado de 3 metros, 2 metros, pues uno la manipula, pero ya de una dimensión ya grande, ay, ese es mi respeto, déjemelo quietico ahí. Es que tenemos la pitón o la guyo que ustedes conocen. Según los biólogos o los científicos, la serpiente más grande que tienen documentado son de 12 metros. Hay el triple o hasta más. Estas las pitones, conocieron de esa dimensión de 27 metros. Ella ya no alcanza a desplazar por la selva para la espesura. Se pueden rayar la piel, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Buscan un lugar estratégico y ahí se echan. Me senté encima allá con mi padre, medimos 27 metros. La más grande que han visto. Sí, yo he visto. Ay, pero hay más grande, ¿cierto, primo? 27 sí, metros. Hay más grande. Hay demasiados mosquitos, demasiados bichos, demasiados insectos. El Amazonas guarda también un sinnúmero de insectos, también que no se han descubierto. Porque ahí pueden haber hormigas, pueden haber avispas, inclusive pueden haber serpientes. Entonces, tarántulas es mejor no tocar los árboles, caminar libremente con las manos sueltas, espantando los mosquitos. El último siempre mira para atrás. Los mosquitos son los animales más peligrosos de la selva. Esto que acaba de decir es muy importante porque normalmente nos asustamos más de un jaguar, pero el mosquito ni siquiera lo controlas y te puede pasar cualquier tipo de enfermedad que te puede matar. Cada vez se escucha más sonido.
perdidos en el Amazonas. Yo no sé si vamos por donde es o no, pero estamos confiando completamente. Ellos conocen, estamos buscando un posible camino. Espesa, muy espesa. Pasamos por ramas, árboles. No faño hay juvenino moiteano. En la selva, mientras que andas, escuchas sonidos. Cuando menos piensas, hay un animal completamente raro y completamente distinto. Ellos tienen las habilidades ya muy desarrolladas y conocen tanto la selva que incluso uno de los guías le dijo al otro: estoy buscando un animal. Inmediatamente saltó y sabían que era ese el que estaban buscando. Es una locura. Te mantienes con todos los sentidos de punta. Eso, por ahí. ¿La tiene? ¿La apago? Apago. No, usted no. Lectodactylus pentadactylus es el nombre científico que tiene esta rana. Más conocido como el juanboy. En el dialecto de nosotros se llama nofaño. Según la mitología, que de aquí fue que se convirtió en mujer para que se volviera a procrear la humanidad. Allá va, una serpiente arbórea. Y miren que alrededor hay muchas telarañas, o sea, coexisten muchas especies juntas. Totalmente inofensiva. La defensa de ella es el olor. Emite un olor muy fétido. Estaban contando que cuando se sienten desorientados, respetan, piden perdón a la naturaleza e inmediatamente vuelve su mente y se ubica. Bien, la entendiste muy bien. La naturaleza tiene la potestad de decirte si te pierdes o no te pierdes, o si te vuelves a encontrar según donde estés. Lo que cuentan es que tú puedes ver cosas en la naturaleza, pero pueden ser vistas. Entonces él decía como, hay un lago, mira el lago ahí al frente, pero cuando vas, pues no estaba el lago al frente. Y esa es la propia vida de la selva amazónica. ¿Ustedes sienten que la naturaleza se comunica con usted, la selva? Desde niños los animales nos dan sus mensajes, solo que nosotros aprendemos a interpretarlos. ¿Quién nos enseña? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres. ¿Quiénes son los que saben esto? Los que hemos vivido, los que hemos sido de profesión siempre cazadores. Si escuchamos a un pájaro, podemos decir, hay buena cacería por este lado. Si escuchamos que está haciendo nos está diciendo, cuidado que hay peligro. Sí, hay peligro. ¿Qué son los peligros? Pueden haber serpientes venenosas, entonces no nos vamos a ir por ese lado. Hay unos pajaritos pequeñitos que ellos hacen y brincan. Usted dice, vamos despacio, que ahí debe haber un animal grande, que puede ser un jaguar que está quieto. Él está mirando el animal, por eso es que se asusta. Entonces sí, la selva nos da el mensaje y nosotros solamente sabemos interpretarlo. Y pues desafortunadamente eso ya se está perdiendo. Ya nuestros hijos ya no quieren aprender. Pero entonces gracias a las personas que nos visitan podemos enseñar y ellos pueden compartir este mensaje que nosotros le damos. Hasta las hormigas nos dan mensaje. Cuando vemos hormigas que llevan presas, nos están indicando abundancia. Pues hormigas que no llevan nada, es porque nos va a ir mal una cacería, una pesca. Generación tras generación se empiezan a perder todos estos conocimientos que vienen de ancestros de hace muchísimos años y que ellos quieren seguir preservando. Sin embargo, las nuevas eras, todo lo que nos acarrea el día a día, está haciendo que todo esto se empiece a perder. Por eso ellos siempre luchan por poderlo preservar. Ellos son los únicos que saben si la naturaleza permite o no permite entrar. Estoy acá con uno de los guías. El otro guía se fue a mirar si la naturaleza permite ingresar. Si no permite, echamos un paso hacia atrás y continuamos hacia otro lado. Siempre respetando lo que el Amazonas nos quiera decir. Nos dieron la orden, pueden ingresar. Quiere decir que el Amazonas permitió que nosotros ingresáramos a un lugar difícil. Estoy ofuscado.
complicado, son demasiados mosquitos alrededor, te pican el cuello, cualquier parte que tengas del cuerpo descubierta, sientes como te pican, como están encima. Uf, es demasiado espeso, demasiado. Los cambios climáticos, ¿qué afecta eso? Las minerías ilegales, las grandes deforestaciones. Nosotros desforestamos, sí, claro que sí, pero ¿por qué? Para nuestro sustento diario, pero no es con el pensamiento económico, porque nuestro pensamiento no es comercial, es tradicional, pero pido un permiso a la madre tierra, se llama Yoacabuinaima, voy a deforar la tierrita para sembrar mi comida, para alimentar a mi familia, la comida que se produjo. Vamos a recolectarlo todo, hacemos un ritual, dando gracias al Supremo, a la Madre Tierra, por ese alimento que Él nos está dando. Tenemos comida con todos los de la tribu, dando gracias al Supremo, y esa tierra no se vuelve a tocar hasta dentro de 7, 8 años. Y vamos rotando para mantener el equilibrio con la naturaleza. El dueño de la selva, el curpiro, el duende, vienen a mi selva, comer a mis hijos, entonces yo voy a donde ellos, como hijos de ellos, a ver si les gusta, así. Bien, y nos come porque está mal pronunciado. Una vez más, palabra correcta, cazar frutas. Palabra incorrecta, cazar para comer, no. Entonces ellos vienen y comen a nuestros hijos, pero no va a venir un jaguar a comer a nuestros hijos, una anaconda, no. Como es espiritual, epidemias, enfermedades, están cobrando vida por vida. Pero nosotros hicimos ritual también, esa comida que se come gracias, se cuida Buinaima, mantenemos el equilibrio. Nuestras tierras, yo nací acá en esta tierra desconocida. ¿Por qué? Porque huimos de él. Para nosotros la religión fue un genocidio, no fue un genocidio, ¿sí? Porque siempre hablo con mi primo, mandé una virtud, hicimos rituales. Alguien viene escuchando esos dialectos que ustedes no conocen, están adorando al demonio. ¿Qué hacen? Obligarnos a dominar esta lengua, a una religión, a un bautismo. Nosotros no queremos eso, porque estamos desangrando a nuestra madre tierra, cazando por deporte, las maneras ilegales, la madre tierra está cobrando eso. Cuando las personas, hoy en día pues hay religión, ellos piensan que los creyentes, ay Dios mío, no tengo a madre, no esto, pero si nosotros somos culpables de eso. Parte de nuestra mitología que este es el corazón del agua, y nosotros lo utilizamos para guardar nuestro tabaco. Este tabaco lo utilizamos, es un tabaco en polvo que lo utilizamos por la nariz, que representa también el corazón del hombre, que es un corazón, así como el corazón del agua, que la dueña del agua, la reina del agua es la anaconda. La anaconda es la que ayuda a proteger los cauces de los ríos y la riqueza de abundancia en peces. No cogemos al caracol y lo matamos, sino buscamos en la selva los caracoles que ya están muertos, cogemos la concha y lo utilizamos para guardar nuestro tabaco. Tenemos el tabaco. Hacemos ofrenda a la naturaleza para que todas las cosas funcionen muy bien. Simplemente quiero que piense qué quiere dejar acá en el Amazonas. Ejemplo, como personas, piense todo lo negativo que quieras dejar acá en el Amazonas. Frente a este árbol. ¡Oh! ¡Oh! Libérese todo ahí, de gritos. Deje todo lo negativo. Todo. Dicen que el Amazonas da más del 25% de los medicamentos del mundo. Inmediatamente dije que el 25%, ellos dijeron como da mucho más del 50%. Incluso se dice que los científicos solamente han tenido el 1% de todo lo que puede dar el Amazonas en medicina. De acá realmente vienen las curas a todos esos problemas que tenemos. Se dice que el Amazonas tiene más de 390.000 millones de árboles. Incluso habiendo mucha deforestación por esta zona con fines comerciales, sigue siendo el bosque lluvioso más grande del planeta. Estas pequeñas palabras que son un enriquecimiento para el cuerpo y para el alma, que a partir de este momento, una vez más, cada paso que demos, que sea paso luchadores, vencedores, triunfadores, que cada puerta que toquemos que sean abiertas. ¡Gracias, Amazonas! Después de unas horas caminando por el Amazonas, donde entré con mucho miedo, sin saber qué iba a pasar, qué nos atraía, salgo completamente recargado de energía, con una mirada completamente distinta de lo que nos habían vendido del Amazonas, de lo que tiene la naturaleza para darnos y de la responsabilidad que nosotros tenemos con ella, de pedir perdón, de pedir permiso. Y como comenzamos, terminamos esta
gran inmersión al fondo de la selva amazónica. Gracias a mis 2 guías y gracias a la madre naturaleza y el Amazonas por dejarnos entrar y sobre todo por dejarnos salir. Mona kai mona ji, mona kai mona ji, reri ji mahisa omo.